El 75% del desgaste prematuro de tu motor ocurre en los primeros 30 segundos después de girar la llave, no durante los siguientes 100.000 kilómetros. Es una estadística brutal, real y completamente ignorada por la mayoría de los conductores. Diseñadores e ingenieros automotrices se rompen la cabeza creando bloques capaces de superar los 400.000 kilómetros sin parpadear. Pero el propietario promedio destruye ese trabajo sutilmente, día tras día, desde el asiento del conductor. Lo alarmante es que no lo hace por negligencia. No se trata de saltarse los cambios de aceite o comprar piezas baratas. Se trata de microdaños acumulados mediante botones que presionas, modos que seleccionas y hábitos diarios que se sienten completamente normales, pero que internamente actúan como un goteo constante de ácido sobre el metal de tu motor. El 22 de enero, un Toyota Camry 2018 entró a mi taller arrastrándose. Tenía 84.000 millas en el odómetro, apenas el rodaje para ese motor, y un golpeteo en la parte superior que sonaba a sentencia de muerte. El dueño era el tipo de conductor perfecto. Una carpeta impecable con cada recibo de mantenimiento, aceite sintético de la más alta calidad cada 5.000 millas estrictas y combustible premium. No entendía cómo un auto tratado como un miembro de la familia estaba al borde del colapso. Le hice una sola pregunta: ¿cómo enciendes tu coche por la mañana? Él se encogió de hombros y dijo: presiono el botón, pongo reversa y salgo. Esa respuesta lo explicó todo. Su motor no estaba muriendo por abandono, estaba muriendo por 8 pequeños hábitos invisibles. Hoy voy a exponer qué estás haciendo mal detrás del volante y cómo un solo botón que olvidas presionar está destrozando tu mecánica. Para entender el problema, debemos mirar donde nadie mira: el cárter y las galerías de aceite. Imagina el motor en frío como un cuerpo humano con la presión arterial en el suelo. Cuando el vehículo pasa la noche estacionado, la física hace su trabajo. El aceite, que es la sangre del sistema, se escurre por completo hacia el fondo del cárter. Los metales internos se contraen debido a la baja temperatura, lo que significa que las tolerancias y espacios entre las piezas móviles son mucho más estrechos y rígidos que cuando el motor alcanza su temperatura óptima de operación. Durante esos primeros 30 segundos cruciales, la bomba de aceite tiene que realizar un esfuerzo descomunal para empujar un fluido espeso y perezoso a través de conductos microscópicos hasta llegar a los árboles de levas, las válvulas y los cojinetes del turbocompresor. Si le exiges trabajo real al motor en esa ventana de tiempo, el desgaste no es gradual, es exponencial. Aquí es donde entra el primer error crítico: presionar el botón de encendido e iniciar la marcha de inmediato sin tiempo de ralentí. Lo veo en el estacionamiento de mi taller todas las mañanas. El conductor sube, arranca, pone la marcha y en menos de 5 segundos el auto ya está rodando. Los manuales de ingeniería interna de las marcas especifican un periodo mínimo de espera de 15 a 30 segundos antes de mover el vehículo, e incluso más en climas fríos. Esto no es una superstición de mecánicos de la vieja escuela, es mecánica de fluidos pura. El aceite necesita entre 10 y 20 segundos para viajar desde la parte más baja del bloque, pasar por el filtro y lubricar la culata. Si aceleras antes de eso, los lóbulos de las levas raspan los elevadores completamente secos. Multiplica este gesto por 1000 mañanas y el daño deja de ser una teoría para convertirse en una reparación de miles de dólares que se puede medir claramente con un boroscopio. El segundo hábito saboteador parece inofensivo: presionar el botón del desempañador delantero antes de que el motor se caliente. La mayoría de la gente asume que este botón solo aumenta la velocidad del ventilador para lanzar aire al parabrisas. No es así. En prácticamente cualquier vehículo moderno, activar el desempañador delantero acopla de forma automática y obligatoria el compresor del aire acondicionado. Los ingenieros configuran el sistema de este modo porque el aire acondicionado elimina la humedad del habitáculo de forma ultra rápida, limpiando el cristal. El truco oculto es que ese compresor añade una carga parásita instantánea de entre 5 y 7 caballos de fuerza directos al motor. En un motor caliente, esa carga es insignificante. En un motor frío que todavía lucha por estabilizar su ralentí y presurizar su sistema de lubricación, es un castigo severo. Obligas al bloque a trabajar bajo estrés exactamente en el segundo donde es más vulnerable. La solución es ridículamente simple.
Enciende la ventilación solo con aire caliente durante el primer minuto y activa el desempañador completo. Una vez que la aguja de la temperatura empiece a moverse, el tercer error es usar el modo Sport o modo PWR de forma permanente como configuración predeterminada. Es innegable que altera la respuesta del acelerador y hace que el coche se sienta más vivo, pero muchos conductores lo activan al arrancar y jamás lo quitan, asumiendo que solo es un ajuste electrónico de sensibilidad. Error grave. El modo Sport modifica 3 parámetros críticos simultáneamente, retiene las marchas por mucho más tiempo, manteniendo las revoluciones del motor entre 500 y 1000 vueltas más altas en conducción normal. Enriqueces ligeramente la mezcla de combustible para mejorar la respuesta y adelanta el tiempo de encendido gestionado por la computadora del motor. Ejecutar esto en momentos puntuales como una incorporación a la autopista o un adelantamiento en montaña es perfecto. Para eso se diseñó. El problema real ocurre cuando encadenas este comportamiento diariamente durante 5 años. Una mezcla rica constante significa que el combustible no quemado se filtra por los anillos de los pistones, contaminando y diluyendo el aceite del cárter, reduciendo su capacidad de protección y acortando drásticamente la vida útil de componentes que jamás se pensaron para operar bajo ese mapa de exigencia el 100% del tiempo. Esto nos lleva directamente al gran coloso de la lista, el hábito número 4, responsable de más fallas prematuras de motor que los 3 anteriores combinados: pisar el acelerador a fondo durante los primeros 60 segundos tras un arranque en frío. Esta es la zona roja de la destrucción mecánica. Cuando pisas con fuerza el acelerador con el motor helado, el aceite tiene una viscosidad hasta 7 veces mayor que a su temperatura de trabajo. Como la culata es la última en recibir el flujo debido a la fuerza de gravedad, estás haciendo girar los componentes superiores a 3000 o 4000 revoluciones por minuto en un entorno casi seco. Las superficies de aluminio rozan contra el aluminio sin el colchón hidrodinámico protector que necesitan. Los actuadores de la distribución variable fallan o responden de forma errática debido a la falta de presión hidráulica adecuada. Además, los anillos de los pistones, que necesitan el calor del motor para expandirse y sellar perfectamente contra las paredes del cilindro, todavía están contraídos. Esto genera un fenómeno donde los gases abrasivos de la combustión escapan directamente hacia la zona baja, destruyendo las propiedades químicas de tu aceite nuevo. Lo peor de este proceso es que ocurre en absoluto silencio. El coche acelerará con suavidad, no encenderá ninguna luz de advertencia en el tablero ni registrará códigos de falla. La degradación es interna, invisible y letal a mediano plazo. Las guías de entrenamiento técnico de los fabricantes lo exigen sin rodeos. Conducción suave y bajas revoluciones durante los primeros 5 minutos. 5 minutos completos, no 5 segundos. Esa disciplina básica hace más por la longevidad de tu mecánica que cualquier marca de aceite exótico o aditivo milagroso del mercado. Pero la lista no termina aquí. Hay un enemigo aún más silencioso que no viene de lo que presionas, sino de un botón crucial que olvidas desactivar cada vez que subes al coche. Pero eso no es todo lo que puedes hacer. Hay más ajustes que los concesionarios no quieren que sepas. Ahora, aquí está el verdadero núcleo del asunto. Los ajustes prácticos que separan a los conductores que pagan facturas de 4 cifras de aquellos que conducen el mismo vehículo durante décadas sin pisar un taller mecánico. En la primera parte desarmamos los errores de conducción que cometes con los pies y las manos cada mañana. Ahora vamos a entrar en la configuración física y en las decisiones de mantenimiento que la mayoría de los asesores de servicio en los concesionarios omiten por completo, a veces por ignorancia, pero casi siempre porque un coche que no se rompe es un coche que no genera ganancias en el departamento de refacciones. Aquí está el siguiente ajuste crítico, el que yo llamo el impuesto al olvido, la desactivación sistemática del sistema de arranque y parada automático, conocido comercialmente como Auto Start Stop. Este dispositivo no se diseñó para proteger tu motor, se diseñó para que el fabricante pudiera superar las estrictas pruebas de homologación de emisiones gubernamentales, reduciendo un 4% el consumo de combustible en tráfico urbano denso. Sin embargo, el costo real a largo plazo se transfiere directamente a tu bolsillo. En un vehículo convencional sin este sistema, el motor de arranque experimenta aproximadamente unas 50.000 ciclos de encendido a lo largo de su vida útil.
Con el Auto Start Stop activado de forma permanente, esa cifra se dispara exponencialmente hasta superar los 500.000 ciclos en el mismo periodo de tiempo. Aunque los componentes como la marcha y la batería están reforzados, la física del desgaste no se puede engañar con marketing. El verdadero peligro ocurre en los cojinetes principales del cigüeñal. Cuando el motor está en marcha, el cigüeñal flota literalmente sobre una película hidrodinámica de aceite a alta presión. No hay contacto de metal contra metal, pero en el instante en que el sistema apaga el motor en un semáforo, la presión de aceite cae instantáneamente a cero, y el cigüeñal se asienta físicamente sobre los cojinetes. Al arrancar de nuevo, durante una fracción de segundo, se produce un desgaste por fricción mixta antes de que la bomba recupere la presión. La solución es un ajuste de exactamente un segundo. Presionar el botón de desactivación, el icono de la letra A con una flecha circular, inmediatamente después de encender el vehículo. Si eres de los que lo olvida, existen módulos de memoria electrónicos que se instalan detrás del botón físico en menos de 15 minutos. Tienen un costo promedio de $25 y desactivan el sistema por defecto de forma permanente. Hace 6 meses entró al taller un sedán mediano con apenas 65.000 kilómetros y una batería de tecnología AGM completamente muerta. El propietario ya había cambiado la batería original 2 años antes. El costo de una batería para estos sistemas duplica el de una convencional, alcanzando fácilmente los $220, sin contar la reprogramación obligatoria en la computadora del coche que cuesta otros $80. Al revisar los datos de la unidad de control, descubrimos que el coche se había apagado y encendido más de 18.000 veces en entornos urbanos. El sistema de carga trabajaba al límite constante para recuperar la energía, destruyendo la vida útil de la batería y desgastando prematuramente las escobillas del motor de arranque. Tras instalar el módulo de desactivación por $25, el cliente no solo recuperó la suavidad de marcha en los semáforos, sino que eliminó de golpe un gasto cíclico de $300 cada par de años. Pasemos al segundo ajuste práctico, uno que los manuales modernos han catalogado deliberadamente como inexistente: el reemplazo del fluido de la transmisión automática mal llamada sellada de por vida. Si abres el manual de mantenimiento de un vehículo actual, es muy probable que encuentres que el aceite de la transmisión automática no requiere cambio a menos que el vehículo se use para remolque o condiciones extremas. Esto es una trampa semántica. Para los fabricantes, la vida útil de un vehículo se calcula entre los 150.000 y los 180.000 kilómetros, que es justamente cuando expiran las garantías extendidas. Ningún fluido hidráulico, sometido a presiones extremas y temperaturas que superan de forma constante los 90 grados Celsius, mantiene sus propiedades viscosas y sus aditivos antiespumantes eternamente. Con el tiempo, el fluido de la transmisión se degrada, se oxida y se contamina con partículas microscópicas de los embragues internos. Cuando esto sucede, los solenoides del cuerpo de válvulas comienzan a atascarse o a operar con lentitud, lo que se traduce en cambios de marcha bruscos, tirones o el peligroso deslizamiento de las velocidades. Reparar una transmisión automática moderna, dañada por fluido degradado, tiene un costo base que oscila entre los $2.500 y los $4.500 dependiendo de la complejidad del transeje. El ajuste preventivo es establecer un intervalo de reemplazo estricto cada 60.000 kilómetros o cada 4 años, un servicio de drenado y llenado parcial, utilizando exclusivamente el fluido original especificado por el fabricante y reemplazando el filtro interno. Toma aproximadamente 1 hora de mano de obra en el taller y requiere una inversión de entre $120 y $180 en materiales. Sí, la diferencia matemática es abrumadora. Gastar $150 de manera preventiva o enfrentar una factura de $3.000 que puede dejar tu vehículo inmovilizado durante semanas. Recuerdo perfectamente el caso de una camioneta familiar que ingresó con 120.000 kilómetros en el marcador. El cliente se quejaba de un fuerte tirón al pasar de segunda a tercera marcha, especialmente en frío. En el concesionario oficial le habían diagnosticado la sustitución completa de la caja de cambios por un valor de $3.800. Al subir el vehículo a la rampa y extraer una muestra del fluido, este no era de color rojizo traslúcido, sino un líquido negro, espeso y con un fuerte olor a quemado.
Realizamos un procedimiento de intercambio de fluido por gravedad. Limpiamos los imanes del cárter de la transmisión que estaban saturados de rebaba metálica fina y reemplazamos el filtro de malla. El costo total fue de $190, tras una prueba de ruta de 20 minutos para que el nuevo fluido limpiara las galerías de los solenoides. Los tirones desaparecieron por completo. La transmisión no estaba rota, estaba asfixiada por un lubricante que se había convertido en lodo. El tercer ajuste ignorado tiene que ver con un componente de apenas $15 que destruye el rendimiento del motor desde las sombras: la válvula de ventilación positiva del cárter, conocida técnicamente como válvula PCV. Este pequeño dispositivo mecánico es el encargado de liberar la presión interna que se genera en el bloque, debido a los gases que se filtran a través de los anillos de los pistones durante la combustión. En lugar de liberar estos gases nocivos y aceitosos a la atmósfera, la válvula los redirige hacia el colector de admisión para que vuelvan a ser quemados en los cilindros. El problema es que, al tratarse de un elemento puramente mecánico con un resorte y un émbolo interno, los vapores de aceite calientes terminan por crear depósitos de carbón que obstruyen la válvula, dejándola atascada en posición abierta o cerrada. Si la válvula PCV se queda atascada en posición cerrada, la presión interna del cárter aumenta de forma descontrolada, buscando el punto más débil para escapar. Ese punto suelen ser los sellos de las válvulas, los empaques de la tapa de punterías o, en el peor de los casos, el retén principal del cigüeñal. Una pieza bloqueada de $15 puede provocar fugas de aceite masivas que requieren desmontar la transmisión para ser reparadas, costando fácilmente $600 en mano de obra. Por el contrario, si la válvula se queda atascada en posición abierta, el motor comenzará a succionar vapores de aceite en exceso directamente hacia la admisión, contaminando los sensores de flujo de aire, llenando de carbón las válvulas de admisión en motores de inyección directa, y provocando un consumo de aceite anormal de hasta 1 litro cada 1000 kilómetros, acompañado de humo azulado por el escape y fallas de encendido. El ajuste es directo. Reemplaza esta válvula por una refacción original cada 40.000 kilómetros. Es un procedimiento que tú mismo puedes realizar en la cochera de tu casa en menos de 10 minutos con una pinza básica, desenroscando la pieza vieja y colocando la nueva. Hace solo un mes, un cliente llegó desesperado porque su coche consumía aceite a un ritmo alarmante y el motor presentaba un ralentí sumamente inestable que hacía vibrar todo el tablero. En 2 talleres previos le habían sugerido que el motor requería un ajuste completo de anillos y rectificación de cilindros, un trabajo de más de $1.500. Al inspeccionar el compartimento del motor, retiré la manguera de la línea de vacío y encontré la válvula PCV completamente carbonizada y trabada abierta. Parecía una chimenea de hollín. Retiramos la pieza, limpiamos el conducto con solvente dieléctrico e instalamos una válvula nueva original de $18. Al encender el motor, el ralentí se estabilizó de inmediato en sus revoluciones correctas y el consumo de aceite cesó por completo. El cliente pasó de un presupuesto de catástrofe a una solución económica y definitiva, simplemente entendiendo cómo funciona el sistema de respiración de su propia máquina. Estos 3 ajustes demuestran que la durabilidad de un vehículo moderno no depende de la suerte ni de promesas de fábrica, sino de intervenir activamente en aquellos puntos estratégicos donde el diseño industrial choca con la realidad del uso diario. Pero esto es solo la superficie de la configuración mecánica que puedes controlar directamente. Existen modificaciones en el software de gestión y hábitos de diagnóstico en tiempo real que blindan por completo la electrónica del automóvil antes de que aparezca la primera falla seria. Pero eso no es todo lo que puedes hacer. Hay más ajustes que los concesionarios no quieren que sepas. Llegados a este punto, la línea que divide a un vehículo que se convierte en un pozo sin fondo de gastos de un coche que funciona con la precisión de un reloj suizo durante décadas es sumamente delgada. No se mide en la cantidad de dinero que dejas en la caja del concesionario, sino en la profundidad del conocimiento que aplicas cada vez que abres la puerta y te colocas detrás del volante. Hemos desarmado los mitos de la conducción diaria y hemos puesto al descubierto las omisiones más calculadas de los manuales de servicio modernos. Todo lo que hemos analizado hasta ahora converge en una sola realidad irrefutable: la máquina perfecta no existe. Pero el conductor informado es lo más cercano a blindar un motor contra el paso del tiempo y la negligencia corporativa.
Hagamos un recuento rápido y contundente de las armas mecánicas que ahora tienes en tu poder. En primer lugar, dominas los primeros 30 segundos del día, ese periodo crítico donde la bomba de aceite lucha contra la viscosidad y la gravedad para llevar protección a la parte más alta del bloque. Ya no eres el conductor que arranca y sale disparado raspando metal contra metal. Ahora comprendes el valor de esos 15 a 30 segundos de ralentí inicial que salvan árboles de levas y tensores de cadenas de distribución. En segundo lugar, sabes que el botón del desempañador delantero no es solo aire, sino una carga parásita de 5 a 7 caballos de fuerza que se debe posponer hasta que las galerías internas estén completamente presurizadas. Tercero, desterraste el modo Sport como configuración por defecto, protegiendo tu cárter de la dilución por combustible y lavados de cilindros innecesarios. Y por supuesto, dominas el Gran Coloso, mantener el acelerador ligero durante los primeros 5 minutos de marcha, permitiendo que los anillos del pistón se expandan térmicamente a su ritmo natural antes de exigirles soportar presiones de combustión extremas. A esto le sumamos los ajustes físicos del sistema de respiración y transmisión. Ya no permites que el Auto Start Stop triture los cojinetes principales de tu cigüeñal ni que agote prematuramente costosas baterías de tecnología AGM, porque ahora presionas ese botón de desactivación de manera instintiva al encender el auto. O delegas la tarea en un módulo electrónico de $25. Tampoco muerdes el anzuelo del fluido de transmisión sellado de por vida. Estableces tu propio intervalo inteligente de reemplazo cada 60.000 kilómetros para mantener los solenoides hidráulicos libres de lodo y rebaba metálica. Y finalmente, no dejas que una pequeña válvula PCV obstruida de $15 sabotee la presión de tu cárter, destruya tus retenes o llene de carbón tus válvulas de admisión. Esto no es mantenimiento exagerado, esto es tomar el control operativo de un activo que te costó miles de dólares adquirir Pontero. Para cerrar este círculo de protección y darte la última herramienta definitiva, necesito entregarte el consejo final de mantenimiento preventivo que transforma por completo la longevidad de cualquier plataforma moderna. La inspección visual táctica semanal combinada con el análisis de fluidos por goteo. Es una rutina que toma exactamente 4 minutos. No requiere herramientas y devela problemas semanas o meses antes de que se encienda la primera luz de advertencia en el cuadro de instrumentos. La mayoría de las personas abren el cofre únicamente cuando el coche ya falló o cuando se han quedado varados en la carretera. Eso es actuar como bomberos, apagando incendios. Nosotros actuamos como ingenieros preventivos, evitando que la chispa siquiera se genere cada domingo por la mañana. Con el motor completamente frío y el vehículo nivelado, abre el cofre. El primer paso es retirar la bayoneta de medición del aceite de motor, limpiarla con un paño blanco de microfibra y volverla a introducir para verificar el nivel exacto. Pero no te detengas ahí. Observa el color y la consistencia del fluido residual en el paño. Un aceite oscuro es normal debido a sus propiedades detergentes que suspenden el hollín, pero un aceite que presenta destellos metálicos bajo la luz del sol delata un desgaste severo de metales flotantes. Toma una gota de esa bayoneta y colócala sobre una hoja de papel absorbente blanco. Déjala reposar por 5 minutos. Si la gota se expande creando un halo exterior transparente o amarillento separado del centro oscuro, tienes combustible filtrándose en el aceite. Si el centro muestra una textura pastosa o grumosa, el lubricante ha perdido su capacidad de dispersión y está comenzando a generar lodo dentro del bloque. Este simple trozo de papel te dice más sobre la salud interna de tu motor que el escáner de diagnóstico más sofisticado del mercado, SA. El segundo paso de esta rutina semanal es la inspección visual de los niveles y estados de los fluidos periféricos en sus depósitos translúcidos. Observa el líquido de frenos. Debe ser de un tono amarillo pálido o transparente. Si se torna oscuro o marrón, ha absorbido humedad del ambiente, lo que reduce drásticamente su punto de ebullición y corroe internamente los pistones de las pinzas y el módulo del sistema antibloqueo de frenos. Mira el tanque de expansión del refrigerante. No solo busques que esté entre las marcas de mínimo y máximo, busca señales de turbiedad o la temida presencia de una película aceitosa flotando en la superficie, que suele ser el síntoma inequívoco de una junta de culata dañada, que empieza a comunicar los pasajes de lubricación con los de enfriamiento. Finalmente, pasa tus dedos por debajo de las mangueras principales de hule y alrededor de las conexiones del radiador buscando rastros de costras blanquecinas o rosadas.
El refrigerante moderno deja este residuo seco cuando hay una microfuga que se evapora con el calor del motor antes de llegar a gotear en el suelo. Detectar esa pequeña costra a tiempo te ahorra un sobrecalentamiento catastrófico en medio del tráfico que podría deformar la cabeza del motor de manera irreversible. Quiero que reflexiones sobre lo siguiente. La industria automotriz actual está diseñada para ser de consumo rápido. Las prioridades de los departamentos de desarrollo han cambiado radicalmente en los últimos 15 años. Ya no se premia al ingeniero que diseña un componente para que dure medio siglo. Se premia al que logra que el componente resista exactamente el tiempo necesario para cumplir el periodo de garantía con el menor costo de fabricación posible, asegurando que después regreses a la sala de exhibición por un modelo nuevo. Los intervalos de mantenimiento recomendados por los concesionarios están calculados para satisfacer las hojas de cálculo de los equipos de flotillas y mercadotecnia, donde presentar un bajo costo de propiedad durante los primeros 3 años vende más unidades que ser realistas con las leyes de la tribología y la física de materiales. Por eso, la herramienta más poderosa, la refacción más costosa y el escudo más impenetrable que tiene tu coche no se vende en una refaccionaria ni viene empaquetada en una botella con etiquetas llamativas. Esa herramienta eres tú. Es tu capacidad para cuestionar lo que te dicen en la recepción de servicio, tu entendimiento de lo que ocurre mecánicamente debajo del pedal cada vez que aceleras y tu disciplina para aplicar estos pequeños ajustes diarios sin gastar un solo centavo adicional. El conocimiento rompe la dependencia del taller y destruye la obsolescencia programada. Cuando sabes exactamente por qué ocurren las cosas, nadie puede venderte una reparación de $3,000 por una válvula obstruida de 15. La próxima vez que subas a tu auto por la mañana y tu mano se dirija de forma automática al botón de encendido. Recuerda el Camry de 84,000 millas, que se desangraba internamente a pesar de tener un historial de servicios impecable. Recuerda que tú tienes el control de reescribir el destino de tu motor desde el asiento del conductor. Implementa estos cambios desde mañana mismo. Observa las reacciones de tu máquina. Aprende a escuchar los sutiles cambios en su sonido y retoma la soberanía sobre el mantenimiento de tu vehículo. Al final del día,